Este programa está dedicado a un tema controvertido que genera numerosas teorías, opiniones y suposiciones. Se invita a los oyentes a sacar conclusiones basadas en la información disponible. En la morgue del gobierno estadounidense yace un extraterrestre muerto. Durante más de 10 años, las pasiones en torno a esta película sospechosa y tristemente célebre sobre la autopsia de un extraterrestre no han cesado. ¿Es esto una realidad o una falsificación? Si la película es auténtica, podría convertirse en una prueba convincente de que los extraterrestres han visitado la Tierra. En este engaño de millones de dólares están involucradas muchas cadenas de televisión de todo el mundo. Las personas que participan en esto han sido engañadas. Uno de los participantes, responsable de los efectos especiales en la película, fabricó el extraterrestre él mismo. Sin embargo, cuando la cámara se alejó para una toma panorámica, en una esquina del suelo apareció un extraterrestre idéntico que, según se afirma, se movía. Este es un documento veraz de importancia excepcional. Si esto es una falsificación, probablemente sea el conjunto de falsificaciones más inusual jamás reunido por un cineasta. La historia de la autopsia del extraterrestre se remonta a casi 60 años atrás y comienza en el aeródromo de Roswell, en el estado de Nuevo México. Las fuerzas aéreas anunciaron que se había descubierto un disco volador, que ahora está en posesión del ejército. Los oficiales del ejército informaron que el objeto encontrado la semana pasada fue estudiado en Roswell y enviado a Wright Field para más investigaciones. Walter Haut, oficial de Relaciones Públicas del 509 Grupo de Bombarderos, fue convocado al cuartel general y recibió copias de un comunicado de prensa que afirmaba que tenían en su poder un disco volador. Se le ordenó transmitir el comunicado de prensa a 4 medios de noticias en la ciudad. Este comunicado rápidamente circuló por las estaciones de radio y los periódicos vespertinos, avivando la curiosidad del país, donde en los últimos meses se habían reportado cientos de casos de avistamientos de discos voladores. Sin embargo, todo terminó tan rápido como comenzó. A las 4 horas, el general Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, hizo una nueva declaración. No era un disco volador en absoluto. Todos creyeron que se trataba de un globo meteorológico. Todo esto fue presentado de manera muy astuta. Primero se dijo que sí, habían capturado un platillo volador, y luego el general, con mucha mayor información, declaró que era un nuevo tipo de sonda meteorológica. Sin embargo, los habitantes de Roswell creían que era algo más que una sonda meteorológica. Uno de los testigos, cuyo padre formaba parte del equipo de inteligencia de la base aérea militar, recuerda cómo su padre, muy emocionado, llegó a casa alrededor de la 1 o 2 de la madrugada y quería mostrar a la familia lo que había traído de la base. Afirmó que era parte de una nave voladora. Todo estaba esparcido por el suelo de la cocina, y ellos lo miraban atentamente. El testigo levantó un cilindro alargado para observarlo mejor. La luz se reflejaba en la superficie interna, y notó algunos escritos o símbolos que al principio le parecieron jeroglíficos. Trabajando en un libro sobre este incidente, el escritor Kevin Randle descubrió que más personas se habían encontrado con los restos de lo que cualquiera podría haber imaginado. Según sus últimos cálculos, habló con aproximadamente 4 docenas de personas que se habían encontrado con diversos aspectos del accidente. Lo más interesante es que el material, similar a papel de aluminio, podía arrugarse en una bola y se desenrollaba por sí mismo. Los intentos de prenderle fuego no tuvieron éxito. La llama no se mantenía en él. Incluso intentaron cortarlo con cuchillos de bolsillo, pero no pudieron. Entre los testigos estaba también Frankie Rowe, quien también escuchó de Ray que había visto evidencia viva convincente. Según él, había 2 cuerpos. Estaban tendidos en el suelo junto a la nave, y uno de ellos, al que el testigo llamó el hombrecito, todavía estaba vivo.
A través de numerosas entrevistas con los involucrados en el accidente de Roswell, el investigador Kevin Randle pudo reconstruir la secuencia de eventos, comenzando desde el momento del descubrimiento de los cuerpos y la propia nave. Testimonios confiables de varios testigos corroboran que la nave y los cuerpos fueron trasladados al 84º hangar de la base aérea militar en Roswell, donde permanecieron durante la noche antes de ser llevados. Según los testimonios, los cuerpos fueron colocados en una gran caja de madera que estaba en el centro del hangar. Todas las acciones se llevaron a cabo con asombrosa meticulosidad. Poco después, se anunció que tenían una nave voladora y que ya la habían conseguido. Sin embargo, parece que nadie se molestó en buscar algo más. Más tarde, todo esto fue trasladado a Fort Worth. Los altos funcionarios militares afirmaron que no se habían equivocado, sino que simplemente estaban observando un globo meteorológico. La prensa no pudo localizar a Jesse Marcel, ya que él estaba en Fort Worth y se vio obligado a guardar silencio. Cuando regresó de Carswell después de inspeccionar los restos, le dijo a su amigo y a su madre que no hablaran de ello. Años después, Marcel confesó que había sido parte de una conspiración de silencio, apoyando las explicaciones de las fuerzas aéreas, aunque sabía que era mentira. La testigo Frankie Rowe contó que un oficial se acercó a ella para preguntar sobre un extraño trozo de metal que había recogido. Ella confirmó que lo había tocado, pero el oficial insistió en que eso no había sucedido. Se volvió agresivo, afirmando que ella nunca había estado allí y que no había visto nada. Agregó que si no quería entenderlo, podrían tomar medidas. Las pruebas que respaldaban la leyenda del accidente de OVNI en 1947 permanecieron poco claras hasta 1995, cuando apareció en Inglaterra una película que mostraba la autopsia de un extraterrestre. Esta autopsia siempre había suscitado burlas. ¿Quién podría creer que se estaba realizando la autopsia de un extraterrestre? Ray Santilli, propietario de una empresa de distribución de música y videos en Londres, relató que a principios de la década de 1990, después de adquirir varias películas sobre rock and roll de los años 50, un camarógrafo estadounidense le ofreció algo más. Santilli describió cómo vieron ese increíble fragmento de película y su primera reacción fue de incredulidad. Explicó que, al final, compró bobinas de película en blanco y negro que mostraban la autopsia de una extraña criatura humanoide. El operador, que afirmaba tener autorización militar de alto nivel, le contó a Santilli que en 1947 voló urgentemente a Roswell, donde filmó varias criaturas, tanto vivas como muertas, así como la autopsia de una de ellas. Dejó las cajas con la película, que requería un manejo especial, y envió el resto de vuelta a Washington. Cuando finalmente procesó las cajas apartadas, decidió recurrir al material principal. Sin embargo, cuando intentó lidiar con las bobinas en Washington, no tuvo éxito. Las guardó en una caja de cartón en su archivo. La cuestión de la falsificación nos lleva nuevamente al incidente. El operador afirmaba haber visto un disco volador que se había estrellado y una criatura que llamaban el monstruo. Estaban tendidos sobre la nave voladora y la mayoría de ellos gritaban de dolor. Sin embargo, no podía decir de dónde venían y no lo sabía. Cuando un investigador visitó su casa, notó numerosos recuerdos, como fotografías en las paredes, álbumes de fotos, un diario y documentos. El operador le pareció una persona sincera. Pero entonces surge la pregunta: ¿por qué Santilli no revela la identidad de este operador? En primer lugar, el operador y su colega acordaron mantener en secreto cómo obtuvieron la película. Si él adquiere confianza en que no será perseguido, puede revelar su identidad. Sin embargo, según el operador, ya tiene cerca de 80 años y desea una vida tranquila. Además, ha recibido dinero para necesidades personales, lo que pone en duda la cuestión del pago de impuestos.
Entre los expertos existe confianza en la autenticidad de la película. No se trata de los diarios de Hitler o algo similar. Todo lo que hicieron fue difundir la película entre el público, instando a las personas a estudiarla. En esta película, los espectadores pueden ver la autopsia de una criatura que se llama extraterrestre de otros mundos. Incluso siendo muda, esta película de 17 minutos es tan dramática como cualquier thriller de ciencia ficción de Hollywood. Y quizás no sea solo una fantasía del cineasta. Se ve como una realidad. En la pantalla aparece un extraño cuerpo, intacto, excepto por una herida grotesca en el muslo derecho. Dos misteriosos doctores en trajes de protección especiales estudian sus Uno de los testigos recuerda que su padre decía que las criaturas se parecían a niños pequeños. Tenían cabezas demasiado grandes en comparación con sus cuerpos, y su piel tenía un tono rosado y grisáceo. Aunque no se puede determinar con precisión el color de la piel, esta descripción parece adecuada. Una enfermera que, según se dice, estuvo presente en la autopsia, describió a la criatura como similar a la que estaban diseccionando, con una gran cabeza y ojos negros. Sin embargo, según el testigo, ella hablaba más bien de 4 dedos que de 6, lo que crea cierta discrepancia. Frankie Rowe comparte recuerdos de cómo su padre descubrió a 3 criaturas aún vivas en el lugar del accidente. Él decía que no había que tener miedo, ya que no vinieron para hacer daño a los humanos. Se sentía sinceramente mal porque nadie podía ayudarles. Ella siente pena por esas criaturas, sean quienes sean. Si realmente son de otro mundo, su familia nunca sabrá qué les sucedió y nunca volverán a casa. Sin embargo, los testimonios suelen ser poco fiables, especialmente si fueron dados hace casi 60 años. ¿Qué más se necesita verificar para determinar si esto es un documento histórico o una astuta falsificación? Los investigadores examinaron detenidamente algunos objetos en la habitación para determinar si existían en 1947. El reloj de pared, un modelo eléctrico común, sin duda fue producido en los años 40 del siglo XX. El sifón con una manguera pesada y un cordón trenzado también resultó ser un modelo estándar, fabricado en 1937. Aunque todas estas cosas podrían haber sido compradas más tarde, su presencia corresponde a esa época, lo que llama la atención sobre la película. ¿Puede la película ser datada? Ray Santelli la envió a Larry Gate, quien trabajó durante 16 años en el departamento de producción de la compañía Kodak. Para distinguir la antigüedad de la película, la compañía Eastman Kodak le imprime una marca de fecha de fabricación, utilizando un código geométrico. Los símbolos en el borde, cuadrados y triángulos, fueron utilizados por la compañía Eastman Kodak en Rochester, Nueva York, para designar los años de producción: 1927, 1947 o 1967. Esto significa que la película podría pertenecer a la serie de producción de 1947. En cuanto a la forma de filmar, una mirada atenta a la película puede decir mucho sobre su autenticidad. Hay muchas razones para creer que esta película realmente fue filmada a finales de los años 40 y principios de los años 50 del siglo XX. Paulo Kirke-Yusei, curador senior de cine en Rochester, Nueva York, señala que a menudo le preguntan si es fácil falsificar una película. Él responde que no es tan sencillo. Falsificar una película requeriría habilidades técnicas significativas, de lo contrario, los esfuerzos serían en vano. Alan Daviau, uno de los más renombrados cinematógrafos de Hollywood, expresa sus dudas. Debo decir que creo que lo que hemos visto aquí no es verdad. Él fue el operador de películas como Baxter, El Imperio del Sol y Kong. Sin embargo, Daviau desconfía de la película, ya que constantemente pierde el enfoque como si intentara ocultar algo irreal. Al escucharlo, se puede notar que el operador no muestra intención de enfocar, lo que genera dudas sobre la calidad de la filmación.
La pérdida de enfoque concuerda con el equipo que se utilizaba en esa época. Roderick Ryan, un experimentado operador de combate de las fuerzas navales, sabe cómo se llevaban a cabo las filmaciones para los ejércitos en los años 40 del siglo XX. Él filmó los proyectos gubernamentales más secretos, incluyendo las pruebas de la bomba atómica en el atolón Bikini. En ese momento, los militares utilizaban principalmente cámaras de la marca Filmo, fabricadas por la compañía Bella y Howell. Estas cámaras no contaban con enfoque a través del objetivo, lo que complicaba el proceso de filmación. Si el enfoque se mantuviera, podría indicar la presencia de equipo moderno, lo que sería imposible para 1947. Davial también duda de la calidad de la filmación, señalando que el operador claramente no es capaz de obtener tomas más nítidas. En particular, él señala un momento en el que el operador está cortando un cráneo, pero ocupa una posición tal que no ve lo que está sucediendo. No intenta rodear al doctor para obtener una mejor vista, sino que solo se esfuerza por no interrumpir al cirujano. El operador, vestido con el mismo equipo que los cirujanos, está limitado en su movimiento. Utilizó una cámara manual estándar de la época y no tuvo acceso a equipo más moderno, lo que podría explicar la calidad de la filmación. El papel del operador en el ejército consistía en documentar eventos, y no estaba obligado a hacer tomas perfectas. Davial considera que el trabajo del operador es bastante satisfactorio para documentar los eventos, aunque no cree que lo que está viendo sea real. Cada falsificación con la que se ha encontrado casi inmediatamente provoca una sensación de falsedad. Se pregunta, ¿por qué alguien invertiría tanto dinero y esfuerzo en crear una película así? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es esto? ¿Realmente una autopsia de un extraterrestre o es un muñeco? Tal vez sea un increíble engaño. Para averiguarlo, la película fue mostrada a dos de los principales patólogos del mundo. Chris Milroy, profesor senior de medicina forense en la Universidad de Sheffield en Inglaterra, es conocido por su experiencia en determinar causas de muerte e investigar homicidios. Cyril Wecht, expresidente de la Academia Americana de Ciencias Forenses, ha realizado o supervisado casi 40.000 autopsias. Wecht, al analizar las imágenes, señala: «Nunca he tratado con nada que se asemeje, aunque sea de cerca, a la criatura que vemos en la película». Él señala anomalías, como la baja posición de las orejas, lo que no se ajusta a las normas para un ser humano. Esta extraña criatura, que algunos llaman extraterrestre, se ajusta a la concepción popular de cómo se ve un alienígena, con una cabeza enorme y ojos agrandados, familiares por libros y películas sobre visitantes de otros mundos. Además, tiene 6 dedos en cada mano y pie, lo que se conoce como polidactilia, un fenómeno observado en diversas anomalías cromosómicas o genéticas. Wecht también nota la ausencia de genitales masculinos, lo que indica que debe ser el cuerpo de una mujer, pero sin ningún desarrollo sexual secundario. Él supone que podría ser una mujer con síndrome de Turner, una anomalía cromosómica que afecta a 1 de cada 5.000 nacidos. Sus víctimas, que carecen de cromosomas femeninos, no se desarrollan sexualmente. Algunas de ellas alcanzan la madurez sexual, pero en el 99% de las personas con esta anomalía, el aborto ocurre de manera espontánea. En otras palabras, simplemente no nacen. Esto lleva a pensar en la probabilidad de una manifestación muy rara del síndrome de Turner en un adolescente. El síndrome de Turner es una condición en la que un niño podría sobrevivir y desarrollarse en la infancia. Sin embargo, el síndrome de Turner no es el único defecto. También existen casos con 6 dedos en manos y pies, así como ojos agrandados. ¿Pueden tales diversas anomalías manifestarse en la misma persona? El especialista expresa su opinión. No me sorprendería encontrar a alguien con este tipo de anomalías. Diría que es una gran rareza,
pero no me sorprendería si alguien dijera que está descrito en alguna parte de la literatura médica. El enigma no solo lo representa el cuerpo en estudio, sino también los investigadores. Profesores de renombre, como Vecht y Milroy, han formado a cientos de médicos. Saben cómo se realiza una autopsia real, a diferencia de cómo lo hacen los aficionados o actores. Estos patólogos, anatomistas o cirujanos han llevado a cabo numerosas autopsias. En la pantalla aparece una supuesta filmación de 1947. Los objetos no han sido alterados, y vemos lo que es característico de esa época. Por ejemplo, una sierra manual para quitar la tapa del cráneo y una bandeja rectangular baja, que, como recuerda el especialista, se utilizaba hace muchos años. Hoy en día, tales objetos no se utilizan. Las principales acciones supuestas corresponden a lo que ocurre durante una autopsia, pero surgen preguntas. Si realmente se trata de un extraterrestre, ¿por qué se le ha dedicado solo 2 horas? La autopsia de un cuerpo extraterrestre, por supuesto, debería haber tomado semanas, meses, si no años. Si es un extraterrestre, se dice que murió cuando su nave espacial tuvo un accidente en la Tierra. Ambos médicos que han pasado tanto tiempo investigando dudan de la causa de la muerte. En un gran accidente a alta velocidad, generalmente se observan daños corporales más extensos. Aquí, las heridas parecen extrañas. Solo una de ellas es grande, en el muslo derecho, y recuerda una lesión que podría resultar de un incidente con un cohete o un trabajo peligroso relacionado con experimentos en el campo de la radiación o combustibles. Un especialista se pregunta, ¿y un exitoso experimento de radiación? Eso podría explicar por qué los médicos están vestidos con trajes de protección. La radiación podría haber sido la causa de la muerte de la criatura y su extraña deformación. Recordemos que Roswell, donde supuestamente se encontró el cuerpo, estaba cerca del lugar donde se realizaron las pruebas nucleares estadounidenses. Quizás se trate de alguna mujer desafortunada que sufrió daños en los ovarios o en el cuello del útero y recibió una dosis de radiación. No debemos descartar esa posibilidad. Sin embargo, esto no explica lo que causa un interés particular en el especialista, la predictilia. Esto no puede explicar por qué la criatura tiene dedos adicionales en las manos y los pies o cavidades oculares desproporcionadamente grandes. Si los patólogos no pueden explicar qué causó la deformación única de la criatura, tal vez resuelvan el misterio cuando comiencen la autopsia. Entonces sabremos qué hay dentro del cuerpo. El especialista continúa. No puedo atribuir estas estructuras al contenido de la cavidad abdominal. El hígado, si es que era un hígado, debería estar más arriba, a la derecha. Ve una masa que no puede asociar con ningún cuerpo humano que haya visto antes. Esta estructura debería ser el cerebro, si se trata de un ser humano. Pero no se parece al cerebro que he visto. O es un cerebro lleno de neoplasias, irradiado, un cerebro traumatizado, hemorrágico. Fuera del cuerpo, lo que está en la bandeja no parece un cerebro humano. Se ve demasiado incoloro y amorfo. Un testigo que observó la autopsia comparte sus impresiones. Debo decir, aunque no me resulte fácil hablar de ello, que lo que veo aquí no puede ser un ser humano. Preferiría decir que en este momento es un humanoide. No digo que sea de otro planeta. ¿De qué planeta? No lo sé. Continúa. Pero no puedo decir que sea una raza humana, ya que tú y yo sabemos lo que es la raza humana. 2 patólogos conocidos consideran que la película podría estar mostrando la autopsia de un organismo biológico real. Sin embargo, hay otra explicación. Esta criatura no es de carne y hueso, sino que probablemente fue fabricada por humanos para engañar a quienes la ven. Las dudas sobre la autenticidad del material son expresadas por un especialista en efectos especiales. ¿Qué tan difícil es hacer un monstruo que esté constantemente sangrando? Menciona a Stan Winston,
cuya compañía creó las criaturas más realistas de Hollywood. Él fabricó dinosaurios para Parque Jurásico y depredadores extraterrestres bastante convincentes, como los de Alien. Winston estaría satisfecho si pudiera reproducir humanoides como este. El testigo recuerda su primera reacción. Es irreal. Este cuerpo fue hecho por alguien, como una utilería. Continúa. Sabiendo lo difícil que es para nosotros en el mundo de los efectos vivos imitar el corte de la piel, miraba esto y me decía, si esto es irreal, entonces realmente estaría orgulloso de haber creado hoy una imagen como esta. Al discutir los detalles, señala. La calidad de la orgánica, las patas y las costuras se ve muy bien. Y mira cómo la sangre está uniformemente en la superficie interna, cuánto ha goteado hacia abajo, donde todo está uniformemente húmedo por dentro. Pero creo que nunca podremos crear algo así. Agrega. Es increíblemente impresionante, si esa es mi opinión. Si lo hubiéramos hecho nosotros, estaría orgulloso de ello. Las dificultades en la reproducción de los detalles de la autopsia se hacen evidentes. ¿Cómo hacer esto? Un parche irregular. ¿Y cómo hacer esto en el cráneo? Fundir el cráneo dentro de la piel. ¿Y qué pasa con la humedad? No parece que haya vacío allí. ¿Y qué hay de la hemorragia? ¿Humedad? No se ve que fluya de los tubos. No se ve sangre goteando. Todo sigue uniformemente húmedo. Se pregunta sobre los materiales. ¿Qué materiales existen que puedan copiar la piel así? Y él mismo responde. Principalmente siliconas especialmente diseñadas que usamos hoy en día. Así es como lo dije. En 1947 no tenían eso. Subraya. Ahora, teniendo acceso a estas tecnologías, se pueden hacer monstruos excelentes para el cine de Hollywood. Al discutir el costo, observa. Si hoy se hiciera algo similar, costaría muchos miles de dólares. Si esto ni siquiera se hizo en ese periodo, simplemente hacerlo bien sería muy caro. Expresa admiración por los creadores. Me quito el sombrero ante las personas que crearon esto. El productor de televisión estadounidense Robert Kiviad, quien lanzó el éxito de 1995 Autopsia de un extraterrestre. Hecho o ficción. Comenzó a buscar pruebas de fraude, estudiando otra película oscurecida relacionada con el filme, en la que supuestamente se muestra una autopsia de un extraterrestre, realizada en una tienda de campaña cerca del lugar del accidente de un ovni en Roswell en 1947. Kiviad le pregunta a Ray Santilli por qué estas dos escenas no coinciden de ninguna manera. ¿Qué le dijo el operador militar sobre estas dos escenas? Santilli responde. El operador afirma que en la película oscura, el equipo científico del presidente Harry Truman, enviado a Roswell, recibió a un extraterrestre, lo examinó y luego lo trasladó a otro lugar. Es posible que se planee mostrar a los espectadores a un extraterrestre tendido sobre una mesa con una luz parpadeante en el fondo. En la grabación, realizada durante la supuesta autopsia de la criatura alienígena, se pueden distinguir los rostros de los médicos que llevan a cabo este misterioso procedimiento. En la película aparece un hombre sombrío que ocasionalmente cubre la cámara con su capa. Sin embargo, el investigador tenía serias dudas sobre la autenticidad de esta grabación. Consideraba que la película de la tienda parecía una puesta en escena y que la cámara estática no correspondería a cómo actuaría un equipo de científicos. Las dudas aumentaron cuando notó que dos médicos en la película le parecían británicos, aunque no podía explicar por qué exactamente. Intrigado por este material, el investigador rápidamente llegó a la conclusión de que todo esto podría ser parte de un gran engaño. Señaló que existían dos películas completamente diferentes que contenían la escena de la autopsia del extraterrestre, lo que planteaba aún más preguntas. Posteriormente,
el investigador se enteró de una tercera película que le mostró Ray. Esta película, en blanco y negro, mostraba a un hombre militar en uniforme que giraba una viga metálica con jeroglíficos, supuestamente de extraterrestres. La cámara luego se enfoca en una mesa, cubierta de piezas metálicas, entre las cuales había extrañas huellas que recordaban manos con 6 dedos. Ray afirmaba que eran paneles de instrumentos de los extraterrestres, posiblemente de su nave. El investigador continuó estudiando las películas que Ray Santilli presentaba como grabaciones auténticas de extraterrestres. En 1998, sus sospechas sobre la autenticidad de los médicos en la tienda y sus crecientes dudas sobre las afirmaciones de Santilli llevaron a la creación de un programa de televisión titulado Las mayores falsificaciones, misterios, finalmente revelados. Comprendía que la película de la tienda era solo una parte de un esquema más complejo. El investigador envió la película a la NASA, donde los especialistas crearon imágenes fijas de los médicos inclinados sobre el extraterrestre. Al aumentar la imagen, los rostros se volvían claramente distinguibles. Utilizando tecnologías aplicadas para crear retratos de criminales, pudieron obtener imágenes claras que podrían ayudar en la identificación de estas personas. En el transcurso de la investigación para las mayores mistificaciones en Inglaterra, el investigador se reunió con Kate Gowdy, quien informó que conocía a un hombre de la carpa llamado Elliot, que trabajaba en la empresa AK Music. Más tarde, Elliot confirmó que estaba dispuesto a viajar a América para una entrevista exclusiva. Relató que Ray Santilli se había acercado a AK Music con la solicitud de crear una película que representara la escena de la catástrofe, unos meses antes de que en 1995 se estrenara la película sobre la autopsia de un extraterrestre. Elliot explicó que Santilli quería que la filmación pareciera que la autopsia del alienígena estaba ocurriendo en una carpa, instalada inmediatamente después de la catástrofe de un ovni en Roswell en 1947. Elliot también señaló que, aunque el intento de autopsia, denominado la película de la carpa, era interesante, Ray decidió que no era suficiente para atraer la atención. Le pidió al equipo que hiciera la filmación más vívida y espectacular para crear la impresión de una auténtica autopsia de un extraterrestre, como si los médicos sostuvieran algunos tejidos. Sin embargo, en AK Music respondieron que no podían cumplir con tal solicitud. No obstante, Ray Santilli encontró un talentoso equipo de especialistas en efectos especiales, pero Elliot no sabía a dónde exactamente se había dirigido en busca de ayuda. El investigador británico de ovnis, Philip Mantle, quien había estado tratando de desentrañar esta historia durante más de 10 años, descubrió una pista importante en 2002. Escribí un artículo. Se titulaba El encubrimiento del extraterrestre, una nueva versión. Este artículo fue publicado en la revista UFO Magazine aquí, en Inglaterra. Fue una actualización en la que hablé sobre el aspecto principal de mi investigación sobre esta película. Al final del artículo, se indicaron mis datos de contacto. Si tiene información sobre esta película, por favor, póngase en contacto conmigo. Pronto recibí un correo electrónico de un hombre que se presentó como Simon. Fue muy conciso. Sabía algo sobre la película. Dijo que su amigo había creado a esa criatura. No hablo de la película de la carpa. Me refiero a la escena de la autopsia iluminada. Hizo una muñeca para esa escena y creó humo para ello. De hecho, no era un artista de efectos especiales. Era un escultor, cuyas obras a veces se utilizaban en cine y televisión. Philip Mantle informó sobre su descubrimiento a Robert Kiviat en Hollywood. Unos días después, me puse en contacto con el gerente de la persona que, según Simon, era completamente responsable de la película sobre la autopsia, incluyendo los modelos y maquetas para Ray Santilli. Tuve una larga conversación con el gerente. El hombre que, según Simon, creó la criatura para la autopsia del extraterrestre, aparentemente quería contar su historia. Quería venderla,
Quería que yo supiera lo que Ray Santilli había prometido. Dentro de 7 años, él o alguien más la publicará. Así que a este hombre le urgía compartir su historia con el público. Y yo estaba más que feliz de darle esa oportunidad en televisión. Pero Kibet no pudo encontrar compradores en Hollywood. Parece que el estafador del mundo de los efectos especiales no estuvo en el centro de atención. Muchos, al menos en América, interpretaron las grandes falsificaciones como evidencia de que la autopsia del extraterrestre fue un engaño. Pero yo expliqué a los ejecutivos de las cadenas de televisión en Hollywood que si miraban en Internet, preguntaban a los ufólogos y a la gente común, especialmente fuera de América, no consideraban que la autopsia del extraterrestre ya fuera una falsificación probada. Sin embargo, también hubo circunstancias muy desagradables. No pude convencer a las cadenas de televisión de que las grandes falsificaciones no tienen que ver con la escena iluminada. El gerente de ese maestro de efectos especiales comenzó a perder interés en mí, ya que no podía resolver el asunto. En 2005, cuando aparecieron informes de que se planeaba una película de ficción sobre la autopsia del extraterrestre, Philip Mantle recibió información sobre la identidad del creador de esa escena. Y, curiosamente, esta noticia fue revelada por una mujer de la productora de cine. Era una compañía británica llamada QWERTY Films. Le pregunté a la dama de esa compañía quién se ocupaba de los efectos especiales, a quién contrataron para crear los efectos especiales para su película sobre la autopsia. Ella me informó directamente por correo electrónico que la persona responsable de los efectos especiales se llama John Humphrey. Además, él no solo era responsable de los efectos especiales con el extraterrestre, sino que también creó al extraterrestre original. Bien, me has vencido. Aquí está este chico. Todo lo que necesitas hacer, si conoces su nombre, si eres un buen periodista como Philip Mantle, es visitar el sitio web de John Humphrey. Y descubrirás que John Humphrey es precisamente quien, como crees, engañó a 2 patólogos y estafó al experto estadounidense Stan Winston. La cuestión es que John Humphrey es un escultor que sabe cómo utilizar partes de animales, entrañas reales de animales, colocándolas en una magníficamente elaborada carcasa. Es un experto, es inteligente, es un artista. Y esa es una de las razones por las que no quería revelar su nombre hasta que Philip Mantle descubriera quién era, porque respeto el arte. Respeto a las personas que son capaces de manejar tal tarea. Pero por otro lado, fue un engaño de millones de dólares en el que estuvieron involucradas muchas cadenas de televisión de todo el mundo. Muchas personas fueron engañadas, millones de espectadores. Al menos 100 millones de personas en todo el mundo vieron esta película y estaban convencidas de que era verdad. En abril de 2006, con el estreno en el Reino Unido de la película de ficción La autopsia del extraterrestre, ocurrió un inesperado reconocimiento de John Humphrey. Afirmó que no solo creó al extraterrestre para la película de Ray Santilli, sino que también interpretó al cirujano que realizó la incisión. A pesar de esto, Santilli continuó insistiendo en que había adquirido una auténtica película militar estadounidense creada en 2006. Santilli declaró en una entrevista con el periódico inglés Sunday Times que Humphrey solo había reproducido la auténtica cinta del incidente en Roswell, que había sufrido daños significativos cuando fue extraída después de 10 años de almacenamiento. A pesar de la confirmación de Humphrey de que se trataba de un engaño cuidadosamente elaborado, Santilli insistió en que Humphrey había obtenido imágenes muy precisas para su trabajo. Sin embargo, hasta la revelación de las imágenes del llamado auténtico autopsia, las últimas declaraciones de Santilli parecían tan poco creíbles como cualquier parte de su historia en constante cambio. Incluso después de la evidente exposición del misterio de la autopsia del extraterrestre, millones de personas continuaron creyendo en la existencia de ovnis y en que el gobierno estadounidense estaba ocultando algo. Washington sigue negándolo, manteniendo la misma posición que hace casi 60 años, en la época del incidente en Roswell.
Ufólogos como Stanton Friedman y otros afirman que el gobierno de los Estados Unidos oculta un expediente completo sobre ovnis y pruebas del accidente de ovni en Roswell. Las preguntas sobre los materiales de análisis, los informes de autopsia y los testimonios de testigos que estuvieron en el lugar de los hechos y lo investigaron en varios laboratorios gubernamentales permanecen sin respuesta. No hay duda de que existe una película sobre la autopsia. Cuando ocurre un evento como este, se graban todos sus aspectos. Las personas que recogieron los restos tanto en el campo como en el lugar de la caída afirmaron que se tomaron fotografías y se filmó. Todo esto debe estar en algún lugar. La existencia de una película sobre la autopsia del extraterrestre, que se estrenó en 1995 bajo el título Falsificación, puede indicar la existencia de otra película auténtica sobre extraterrestres. El Dr. Michael Maloney, miembro honorario de la Real Sociedad Fotográfica, recuerda un sorprendente evento del que fue testigo hace muchos años cuando, siendo fotógrafo, visitó el estudio de Walt Disney. Él confirma que filmó a un verdadero extraterrestre. 28 de marzo de 1978 me invitaron a un almuerzo con los directivos de la compañía Disney. Un coche vino a recogerme y me llevó a una casa en Los Ángeles. Estuve sentado en la sala de estar. Era una casa normal. Ellos encendieron un proyector y comenzaron a mostrar una película que ahora conozco como La autopsia del extraterrestre. En ese momento no lo sabía. Estaba hipnotizado, recuerda. Según sus palabras, se encontró entre personas con batas blancas, en un ambiente de clínica con una larga mesa que recordaba a un quirófano anticuado. Recuerda un teléfono antiguo con un cable en espiral en la pared. La cámara se movía en círculo, y esto lo filmaba un profesional. Definitivamente no era una película casera. Rodeaba la mesa de operaciones, donde estaban los especialistas, médicos y cirujanos, realizando la autopsia post-mortem de una criatura que parecía un extraterrestre. Cuando la cámara se alejó para una toma panorámica, en el suelo, en una esquina, había un extraterrestre idéntico o algo que se parecía a un extraterrestre y se movía. Supuse que el que estaba en la mesa estaba muerto, pero el de en el suelo se movía. Pensé, esto es increíble, comparte sus impresiones. Después de ver la película, le preguntaron qué pensaba al respecto. Él respondió, fantástico. No he visto nada parecido en mi vida. Ahora surge la pregunta, ¿es posible que la película que vio en 1978, en 1998 tenga alguna relación con la película falsa sobre la autopsia de un extraterrestre, creada en 1995? ¿Y fue la película de Ray Santilli creada inspirada en eventos reales? Cuando la vio por primera vez, notó que era muy parecida a la habitación que había visto en marzo de 1978. Los recuerdos de lo que ocurrió en Roswell permanecen vívidos en la mente de muchos. Uno de los investigadores, compartiendo sus pensamientos, señaló que, aunque reconoció este lugar y a las personas, mucho de la película original que vio se había perdido. Subrayó que en la toma no había extraterrestre y faltaban pequeños detalles que eran visibles en la película original de 16 milímetros. Sin embargo, estaba seguro de una cosa: la película original que vio era asombrosa y auténtica. Sin embargo, la situación cambió cuando Ray Santilli presentó evidencia material, afirmando que tenía una película militar auténtica sobre la autopsia de un extraterrestre. Esta afirmación pudo haber inspirado a maestros del cine documental como John Humphrey. Mientras no se presenten pruebas similares al público en general, los partidarios de la teoría sobre la catástrofe en Roswell continúan esperando evidencias documentales más convincentes.